El tema de hoy es: no temas. Repítalo: no temas, porque yo estoy contigo. Amén. Otra vez: no temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Ese es el tema del cual vamos a hablar en esta mañana. Hace un par de semanas, en el mes de mayo, yo estuve hablándoles de un tema candente. Somos la sal y la luz del mundo. ¿Cuántos escucharon ese tema? ¿Cuántos han salido del salero? Yo espero que cuando usted escucha la palabra de Dios, usted no sea un oidor olvidadizo, sino que usted sea oidor y hacedor de la palabra. Entonces le decía que nosotros predicamos hace un mes. El Señor me puso en el corazón hablar sobre una función nuestra en el mundo, que es ser sal y ser luz. Y que claro, la sal no se puede poner en un salero para hacer su función, ¿verdad? Lo que significa que espiritualmente tú y yo no podemos quedarnos en la iglesia para hacer sal. Tenemos que salir al mundo a darle al mundo ¿qué? Sabor, a salar, a sazonar. Pero también hablamos de que éramos luz. Y la luz no se esconde. Usted prende una lámpara y la pone debajo de la mesa. La pone en alto donde alumbre a todos los que están en casa. Entonces nosotros espiritualmente también somos luz. Yo he estado oyendo algunos testimonios, porque como damos clase a discipulado, estamos discipulando en la clase, yo he escuchado varios testimonios de personas que están haciendo su trabajo, que están salando mientras hacen su trabajo, que están alumbrando mientras están viviendo en casa. La luz comienza en casa, la sal comienza en casa, pero de casa tiene que ir a donde Dios te manda. No solo en la iglesia, amén, porque es muy fácil aquí alabar, servir, adorar, salar, brillar, alumbrar. Aquí es fácil, pero fuera de aquí es mucho más importante. ¿Por qué? Porque es un mandato del Señor. Entonces, yo les hablé esa vez de la posibilidad de hablarle una segunda parte de ese mensaje, pero el Señor me ha hecho un cambio, así que la promesa estará para otro tiempo, pero para hoy el Señor te ha mandado una orden nueva. ¿Y saben cuál es la orden? No temas. ¿Qué le parece? Vamos a repetirlo. No temas, no temas, no temas. ¿Por qué? Vamos a ver por qué el Señor nos está mandando esa orden. Vamos a buscar Isaías 41:10 y todos puestos en pies vamos a leer este versículo tan importante. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué les parece si lo leemos de nuevo? No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Te adoramos, Dios. Te alabamos, te exaltamos, te damos toda gloria y todo honor. Te damos toda honra, Señor, porque tú hablas a nuestros corazones. Porque tú has preparado nuestros corazones para escuchar tu palabra. Limpia nuestra mente, limpia nuestros oídos y ayúdanos a estar atentos a tu voz. Sigue hablando a mi corazón, sigue hablando al corazón de cada uno de tus hijos y ayúdanos a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Muchas gracias por esta mañana. Bendice a nuestros pastores Vivian y Javier, donde quiera que estén, a ellos y a su familia.
y bendice a cada miembro de esta congregación que cada semana está con nosotros y a los que por alguna razón no están. Y también bendice a quienes nos visitan. Te damos muchas gracias por hacer de este lugar un lugar de encuentro para escucharte, para adorarte y para bendecir tu nombre. Toda la honra y la gloria es tuya. Nosotros solamente somos instrumentos en tus manos. Gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muchas gracias. Pueden sentarse, hermanos. Ustedes me van a disculpar hoy, pero yo estoy un poco llorona hoy. El Señor es el Señor. ¿Qué es el temor? El temor en la Biblia. Nos está diciendo la palabra de Dios, no temas, ¿verdad? El temor en la palabra de Dios, en la Biblia, puede tener dos significados. ¿Por qué dos? Porque hay un temor positivo y hay un temor negativo. El temor positivo se refiere al temor a Dios. ¿Cuántos han oído que a Dios hay que temerle? Pero el temor a Dios es un temor que produce miedo. No. El temor a Dios, ¿saben lo que implica? Implica reverencia. El temor a Dios implica profundo respeto. El temor a Dios se trata de honrar a Dios. Cuando tú temes a Dios, tú honras a Dios, tú respetas a Dios, tú le das reverencia. Es lo que estábamos haciendo mientras estábamos en la adoración. Amén. Se trata entonces de que yo le doy mi atención, le doy mi honra, le doy toda mi alabanza, pero también se trata de que yo le obedezco. Quien respeta y honra y reconoce quién es Dios, reconoce su autoridad, entonces también está presto para obedecerle. Así que el temor a Dios se trata de un temor reverente. Temer a Dios es darle honra y honor. Es un temor reverente. Repítalo usted conmigo. El temor a Dios es un temor reverente. Es muy importante que lo tome en cuenta porque el temor de Dios, el temor reverente, lo vamos a enfrentar con el temor negativo. Vamos a ver de qué se trata el temor negativo, pero antes vamos a dar algunos textos bíblicos relacionados con el temor a Dios, el temor de Dios. Dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Usted quiere ser sabio? Tiene que comenzar ¿por dónde? Por temer a Jehová. Así que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. En Éxodo 20:20, Moisés también respondió al pueblo: no temáis. Ese no temáis es el negativo, ¿verdad? Pero oigan lo que dice después. Porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Cuando tememos a Dios, tenemos una reverencia tal que el pecado es parte del bloqueo que opera en nosotros. Nos bloqueamos a pecar, a desagradar a Dios, porque lo que queremos es obedecer a Dios. De manera que es importante que nosotros entendamos que cuando la Biblia dice no temáis, no temas, no está hablando del temor de Dios. ¿Eso está claro? Amén. Ahora bien, nosotros también leemos sobre la palabra temor refiriéndose a la parte negativa, lo que se llama miedo. Más vulgarmente lo conocemos como el miedo, ¿verdad? Nosotros cuando hablamos del miedo estamos hablando de un temor humano, no el temor de Dios, sino un temor humano. Y cuando nosotros hablamos de miedo, realmente estamos hablando de ¿qué? De que tenemos miedo frente al peligro, tenemos miedo frente al castigo,
tenemos miedo frente a lo desconocido, tenemos miedo frente a lo extraño, a la adversidad. Ahora, ¿es justificable tener miedo como una reacción, como una emoción? Es natural. El Señor no dice que cancela y vamos a decir, y echa fuera el miedo. El miedo, en cierta medida, se convierte como en un alerta, ¿verdad? Si hay peligro, es natural que reaccione con un poco de miedo, de temor. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que eso tiene una medida para que tú enfrentes el peligro. Si tienes que huir de un lobo, de un león, de un alligator, de un... En estos días, ¿verdad? Por aquí se ha oído noticias sobre ello. Pues tú corres. Y cuando tú corres, hasta el cuerpo se transforma para facilitarte la huida. Entonces, frente a un peligro así, ¿qué tú tienes que hacer? Reaccionar, ¿verdad? Huir. Ahora bien, si ya está listo para entender que tampoco a ese miedo Dios le está diciendo no temas, porque Él fue que lo permitió para tu cuidado. Ahora entramos en el temor, en el miedo, que es paralizante. El miedo que no proviene de Dios. El miedo negativo. Ese miedo que no te permite levantarte. Ese miedo que no te permite accionar. Ese miedo que no te permite creer en Dios. Ese miedo que no te permite darte cuenta de quién es Dios. Ese miedo, de ese estamos hablando. En 2 de Timoteo 1:7, la palabra de Dios dice, porque no nos ha dado Dios espíritu ¿de qué? De temor. Otra vez, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, ni de cobardía, sino ¿de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. No nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. De manera que de Dios provee entonces un espíritu para fortaleza y para equilibrio emocional. Amén. No hay manera entonces de que nosotros enfrentemos el miedo, ese miedo paralizante, si no seguimos el consejo de la palabra de Dios. ¿Cómo entonces vamos a enfrentar ese miedo, ese temor, esa inseguridad? Vamos a verlo. Primero, ya les hablé de que el temor a Dios, ese temor reverente, hace posible que el miedo paralizante sea transformado. Oigan bien, este es lo que voy a demostrar en esta mañana por medio de la palabra de Dios. El temor de Dios transforma el miedo paralizante en una confianza profunda que produce paz, que echa fuera toda ansiedad, que echa fuera todo dolor, que echa fuera toda angustia, que echa fuera todo pesar, que echa fuera todo insomnio, que echa fuera todo depresión, que echa fuera todo eso. El temor de Dios. Si ese aplauso es para Dios, dáselo en el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Solamente el miedo puede desaparecer cuando tenemos temor a Dios. Ese es el único camino que la palabra de Dios nos da para nosotros terminar con el miedo. Entonces, en el texto que leímos, en Isaías 41, hay un contexto amplísimo. Me da pena porque en este tipo de espacio se estila que en media hora ya terminemos.
Pero si no, yo les hubiera leído un buen trozo de la palabra de Dios. Pero ¿qué les parece si leemos algunos? Vamos a leer algunos. ¿Cuál razón nosotros tenemos para temer a Dios? Vamos a ver cuántas razones da en Isaías 40. El capítulo que está antes del 41, que antes del que leímos. Isaías 40, versículo 12. Oigan esto. El Señor ha dicho, no temas porque yo estoy contigo. Pero ¿quién es el que está contigo? Oigan bien eso. ¿Quién es el que está contigo? Dice el versículo 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Y los cielos con su palmo. Imagínense, un Dios que mide, oigan bien eso, todas las aguas, las que nosotros podemos ver y las que no vemos, en la palma, en el hueco de su mano. ¿Qué Dios es ese? ¿Qué Dios es ese? Pónganse a pensar. Y los cielos con su palmo. Con 3 dedos, oigan eso, con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. 3 dedos, hermanos. Y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿No o le aconsejó alguna enseñanza? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia y le mostró la senda y la prudencia? He aquí, oigan bien esto, las naciones le son como gota de agua. Las naciones poderosas del mundo que se creen que lo saben todo y que lo tienen todo, delante de ese Jehová, de ese Dios que tú y yo conocemos, le son como, wow. ¿Usted sabe lo que es una gota? Una gota. Mira, y eso es un chorro. Le son como gotas. Ay, Dios mío. Ese es Dios, el Dios tuyo, hermano. El Dios nuestro. Aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Y entonces, no voy a leerlo directo todo, pero oigan lo que dice el 18. Mónica, se me quedaron los lentes ahí en esa bolsa. Yo por eso tengo esta Biblia grande para cuando pueda no usar los lentes, pero de vez en cuando se empañan. El 18, hermano, ¿qué dice? Gracias. Aleluya. Wow. ¿A qué pues haréis semejantes a Dios? ¿O a qué imagen le podrás comparar? ¿A quién puede haber? ¿Quién? ¿Con quién tú puedes hacer semejante a un Dios así? ¿Con quién lo compara, hermano? ¿Con quién lo comparas? ¿Con quién puede compararlo? Nuestro Dios es incomparable. Diga, mi Dios es incomparable. Aleluya, gloria a Dios. Mi Dios es incomparable. Y ustedes saben, hermanos, ahí va a contar cómo artífices construyen dioses con piedras, con madera, con porquería, para adorarles. Hermanos, ustedes se pueden creer eso. Pero hermanos, miren, muchas veces nosotros incurrimos en errores parecidos. Porque cuando tú frente a una amenaza de una baja de sueldo, de una pérdida de un empleo, de cualquier prueba que venga a tu vida, cualquiera que sea,
tú te doblegas, tú te vuelves polvo, tú te vuelves nada. ¿Qué está diciendo? ¿Que no conoces ese Dios? ¿Que no lo conoces? ¿Que no le cree? ¿Entienden bien, hermanos? Eso es lo que el Señor está llamándonos a entender. ¿Con quién le vamos a comparar? Cuando tienes un problema, no importa lo grandote que a ti te parezca, ponlo al lado de Él. ¿Y cómo va a verse? Ni una gotita, ¿verdad? Ni una gotita. Hermano, eso es lo que acaba con el temor. ¿Tú quieres ser libre del temor? Llévale todos tus problemas y pónselo al lado. Pónselo al lado. Pónselo al lado. Alabado sea el nombre de Dios. ¡Aleluya! Oigan cómo dice el 23. Seguimos saltando por razón de tiempo. Él convierte ¿en qué? En nada. ¿A quiénes? A los poderosos. Él convierte en nada a los poderosos. A los que gobiernan ¿qué? La tierra hace como cosa vana. Reyes, gobernantes, presidentes, para nosotros son grandes, ¿verdad? Tienen autoridad. Pero ¿quién le ha delegado autoridad a ellos? Entonces, hermano, ¿tenemos que tenerle temor al presidente? ¿Tenemos que tenerle temor a los reyes? ¿A los gobernantes? No. ¿Por qué? Porque hay uno más grande que ellos y gobierna sobre ellos. Él le da un poquito de autoridad y se cree en la gran cosa. Y a veces nosotros también lo creemos. Porque tú te llegas a creer que, ay, mi vida está en la decisión que el presidente tome. Ay, mi vida está en la política, en la ley que hagan. Tu vida depende de eso. Dios te ha escogido para ser su hijo. Dios te ha escogido para ser su pueblo. Dios es Dios. Y tú cuentas con Él. ¿Te das cuenta? Que a veces es que no estamos conscientes de quiénes somos y en quién creemos, a quién tenemos de nuestro lado. Eso es lo que el Señor quiere que en este día tú y yo tomemos conciencia. ¿Quién eres y quién está de tu lado? Amén. Alabado sea el nombre de Dios. No hay manera. Estas naciones estaban en problemas, en guerra, en como quiera que sea. Pero quien mandaba, quien tenía el control es Dios. Él lo hace entender. Dice el 25, ¿a qué pues me haréis semejantes? ¿O con qué me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos. Oigan, hermanos, la invitación. Levantad en alto vuestros ojos y mirad ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército, a todas las llama por su nombre. Ninguna faltará. ¿Ustedes se imaginan cuántas estrellas hay en el mundo? No hay forma de contarla, el hombre no ha podido encontrar manera de contarla. Y Él las llama por su nombre. Así que cuando nos dicen que la hebra de los pelos nuestros están contadas, ¿eso qué es para Él? Nada. Wow, el Señor es tremendo. Oigan bien lo que dice el 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? Aleluya. El Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. No desfallece, no se cansa, no duerme, no hay manera de ponerlo fuera.
Alabado sea el nombre de Dios. ¿Recuerdan el caso de Elías? Elías convocó a todos los adoradores de ídolos, ¿verdad? A los profetas de Baal y de todos los dioses que aparecían. Y le dijo, llamen a sus dioses, invóquenlo y pídanle fuego para que queme el sacrificio. ¿Y qué pasó? Elías le decía, bueno, tal vez se durmieron. Esos dioses se pueden dormir, ¿verdad? No tienen ni oído, ni ojo, ni hoyo. No hay otro Dios, hermano. Entonces Elías solamente dijo, para que sepan que solo tú eres Dios. Y enseguida el fuego cayó. Hermanos, ese Dios está a tu disposición. Ese Dios te ama. Ese Dios te ama. Ese Dios te conoce. Te conoce por tu nombre, hermano. ¿Sabe cuánta hebra de pelo hay en tu cabeza? ¿Sabe cuándo te acuesta y te levanta? Ese Dios es tu Dios. Y Él ha elegido una relación con nosotros de papá a hijos. Ha elegido que nosotros seamos su pueblo. Ha elegido que seamos su cuerpo, parte de Él. Ha elegido que nosotros seamos espacio para Él morar dentro de nosotros. Esas son cosas que con esta mente no se pueden entender, ¿verdad? Pero son ciertas, hermanos. Son ciertas y yo las he experimentado. Dios es fiel y vamos a ver algunas cositas más. Entonces, en Isaías hay muchos más argumentos de la grandeza y del poder de Dios. Y saben una cosa, hermano, lo que a mí más me asombra es que Dios que nos creó con la capacidad de ver y entender estas cosas. Si no, Él no las demandara de nosotros. Entonces, tú puedes entenderlo. ¿Entiendes? Lo que pasa es que relacionarse con Dios tiene que ver con tu decisión de abrirle el corazón. No desmayes. Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Pero lo que el Señor dice es, no temas, el Señor se llevó de mí todos los temores, pero también dice, no desmayes. No desmayes, ¿por qué? Porque Él no se fatiga, Él no se cansa, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. Muchas veces me sentí sin fuerzas y un abrazo de ustedes hacía la diferencia. Una palabra desde el púlpito hacía la diferencia. Un consuelo, una llamada, un cariñito hace la diferencia. ¿Qué tú haces cuando estás en prueba? ¿Qué tú haces cuando estás en problemas? ¿Te apartas de Dios? ¿Le hace caso al temor? ¿O confía en el que nunca te va a defraudar? En el que nunca te va a fallar. El Señor dice no temas, pero dice ¿por qué? Porque yo estoy contigo. No temas, ¿por qué? Porque yo estoy contigo. El Señor dice no desmayes, porque yo soy tu Dios. No desmayes, pero te dice el por qué. Porque yo soy tu Dios. Entonces tiene un compromiso más que eso. Dice, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré. ¿Quiere usted una promesa más grande que esa? Hermanos, hace 10 años
No fue un proceso de 2 años, de 1 o de 3 o de 5, 10 años. Pero ¿saben una cosa? Hemos hablado de las pruebas, ¿verdad? Estudiamos el libro de Santiago y hablamos de las pruebas. Las pruebas no son para quemarte en el horno. Las pruebas son ¿para qué? Para trabajar en tu carácter, para trabajar en tu vida. Si estás pasando por alguna prueba difícil, no preguntes por qué. ¿Para qué Dios está permitiendo esto? ¿Qué el Señor quiere lograr en mi vida? ¿Qué temor Dios quiere sacar de mí? Durante estos 10 años, la Elsa que comenzó en el proceso no es la Elsa de hoy. No se parecen. Yo he visto a Dios como pudiera decir, como dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque Dios dice, yo estoy contigo. Yo estoy en control. Aleluya. Cuando pases por el fuego no te quemará. Cuando pases por las aguas no te ahogará. Ni las llamas arderán en ti. La palabra de Dios revelan algunos aspectos de la identidad de Dios, porque es increíble o imposible tener una comprensión total de Él y de su identidad y su naturaleza, porque ya dijimos su tamaño, ¿verdad? Pero hay algunas que yo quiero mencionar. En 1 de Juan 4:8 dice que Dios es amor. ¿Qué dice 1 de Juan 4:8? El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Dios es amor. Y en Deuteronomio 7:9 da otra de las identidades de nuestro Dios. Dice que Dios es fiel. Dios es fiel, hermano. Miren, lo que Dios te dijo ayer, lo dice hoy, lo dice mañana, lo dirá siempre. Él no cambia, Él es fiel. Dice Deuteronomio 7:9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto. Él guarda su palabra. Y también dice Isaías 6:3, que santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria, porque Él es ¿qué? Santo. Dios es santo, pero también Él es justo. En el Salmo 89:14 dice, Jehová es justo, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Salmo 89:14. Y en el Salmo 34:8, ¿qué dice? Uno de los que más me gusta a mí, ¿verdad? Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Pero ¿por qué tantas pruebas? ¿Por qué tanto problema? ¿Por qué? Porque nosotros las necesitamos. No crecemos de otra manera, somos testarudos, ¿somos qué? Cabezones. Los puertorriqueños dicen cabezones, los dominicanos decimos testarudos. Dios también es inmutable. Malaquías 3:6. Dios es omnipotente. Apocalipsis 19:6. El Señor Todopoderoso
reina. Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es bueno, Él es maravilloso, es Dios. Dale la gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. ¿Quieren más? Pues le vamos a dar otro chin, ¿sí? Vamos a ver qué dice Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? Jesús, nuestro Señor y Salvador, el Dios hecho carne, habitó entre nosotros, también reveló su naturaleza. ¿Para qué? Para que nosotros nos demos cuenta de su divinidad, de que Él es Dios. Hay religiones que no reconocen a Jesús como Dios. Sin embargo, lo mismo que es la naturaleza de Dios el Padre, es la naturaleza del Hijo. Y Jesús dijo 7 yo soy, que yo quiero mencionarles. Si ustedes quieren, anótenlo. 7 yo soy. Jesús dijo, yo soy el pan de vida y yo soy el que soy. Amén. ¿Por qué el pan de vida? Porque el que come de mi carne, o sea, el que me conoce, el que me recibe, no tendrás hambre jamás. Ni hambre ni sed. Jesús es el alimento espiritual que sacia el hambre del alma. Todos los seres humanos tenemos esa hambre hasta que conocemos al Señor. ¿Usted se da cuenta que el hombre sin Dios busca saciar el alma en bebidas, en mujeres, en juegos, de toda clase de barbaridades? Y a veces no barbaridades, porque a veces, por ejemplo, en trabajo, trabaja. A ver si se le sacia el alma. ¿Se le sacia? Acumula dinero, joyas, carros, lo que sea que acumule. Se le sacia el hambre. Hambre y más, le crece el hambre. Porque, hermano, el único que sacia el corazón, el alma, se llama el pan de vida, que es Jesús, tu Señor y tu Salvador. ¿Cuántos conocen ese Señor y ese Salvador? Aleluya. Pero no solamente Jesús es el pan de vida y el que sacia la sed y el hambre, sino que también Él es la luz del mundo. El que le sigue a Él no andará en tinieblas jamás. Hablamos de la luz y no voy a volver a hablar sobre eso, pero recordemos, ¿estás perdido? ¿Te sientes confundido? ¿Hay oscuridad en tu vida? Él es la luz. Y en su palabra, Él ha prometido que nos va a guiar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Alabado sea el nombre de Dios. Él es la luz, pero también Él es la puerta. Él es la puerta. Yo soy la puerta, dice Juan 10:9. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. No hay otra puerta, hermano. Él no dice yo soy una puerta. Él dice yo soy la puerta. La puerta, no te confunda, hay una sola puerta para entrar al Padre y Él es la puerta. Y dice el número 4, yo soy el buen pastor. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. ¿Qué hace el buen pastor? Está dispuesto a dar su vida por las ovejas. El que no es el buen pastor, cuando viene el lobo y él se siente que está en peligro, ¿qué hace? Corre. Escapa por su vida, pero el buen pastor lo enfrenta y da su vida. Jesús dio su vida por ti y por mí. ¿Por qué? Porque Él es el buen pastor. Amén. Por eso tú y yo tenemos vida. ¿Y cómo tenemos? Vida en abundancia.
Alabado sea el nombre de Dios. Vida eterna. La vida que Él da es vida eterna. Hermano, tú tienes vida eterna. Lo sabes, ¿verdad? Vida eterna. Gózate que tú tienes vida eterna. Amén. En el mundo tendremos aflicciones, pero este mundo es un momentito nada más. Ya yo tengo 70 años. Una nena. Pero ¿cuánto más me quedan en este mundo? No importa cuánto. Mire, aunque sea 1, 2, 3 o 5, 10. Esto es un momentito. Porque mire, a mí me parece que yo nací ayer. Y ya tengo 70. Los años vuelan, corren. Honestamente, yo digo, yo no sé cómo llegué a esta edad tan rápido. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Que cuando muera, solamente voy a dormir un ratito. Por eso yo le digo a mis hijos, cuando yo muera no tienen que llorar. Porque es que yo voy a despertar en los brazos del Señor para recibir entonces la vida eterna que Él ha preparado para mí con todas sus promesas. Entonces le vamos a ver cara a cara tal como Él es. No habrá dolor, no habrá llanto, no habrá adulterio, no habrá fornicación, no habrá droga, no habrá nada, no habrá enfermedad. Aleluya. Gloria a Dios. El Señor también dijo, yo soy la resurrección y la vida. De manera que, aunque me acuesten, aunque se pudra eso y se vuelva polvo de nuevo, dice la palabra de Dios y lo creemos. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra predicación no tendría sentido. Pero lo que le da sentido a nuestra predicación es que Jesucristo resucitó y hay muchas pruebas indubitables de que Él resucitó. Y más que eso, al enviar al Espíritu Santo que prometió, ¿cuántos de nosotros, aunque no lo vimos, sabemos que Él resucitó? Amén, dígalo a ver, amén. ¿Usted lo cree? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive en nosotros y da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios por medio de Él. Amén. Y Él dijo en el número 6, vamos por el 6, ¿verdad? Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. No un camino, no una verdad, no una vida. Es la vida, la verdad, el camino. Ahora, ¿por qué el mundo está tan confundido? Porque no hay una verdad absoluta. Todo es relativo, es que depende, es que si yo pienso, es que si yo siento. Pero en la palabra de Dios nosotros no encontramos eso. Encontramos que hay una verdad absoluta, que es Cristo. Él es la verdad. Y lo que es contra Él no es verdad. Amén. ¿Estamos claros en eso? Y finalmente, una que es muy agradable es que Él es la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Separados de mí, hermanos, si nos separamos de Él, nada podemos hacer. Y cuando decimos nada, es nada. Usted coge un ramo de vid de cualquier árbol y lo corta y lo pone fuera del árbol, ¿y qué pasa? Se seca y se muere. Así somos nosotros. Si nos apartamos del Señor, no podemos llevar fruto. Pero si permanecemos en la vid, por sus frutos los conoceréis. Miren, yo quiero que ustedes entiendan esto, hermano. A veces los pastores sentimos carga por llevar a la iglesia a tener una vida consagrada. Estimulamos para que las personas hagan las cosas buenas, bien hechas, ¿verdad? Que oren, que lean la Biblia, que ayunen, que esto, que lo otro. Pero hay gente que ayunan, que oran, que leen la Biblia, que predican, que sirven en la iglesia, pero están separados de la vida.
¿Usted cree que puede tener frutos? Por más cosas que haga, no puede tener fruto, hermano, porque es que esto no se trata de lo que hacemos. Ya lo que había que hacer, Dios lo hizo. Jesús entregó su vida y consumó la obra de redención. Somos salvos por gracia. Ahora, si estamos unidos a la vid, el fruto es que haremos obras que agradarán a Él. Pero es de adentro, es de una conexión con Él. Vamos a dar evidencia de lo que hay dentro. Pero si nada más nos empeñamos en llenar un reporte, no es que yo ayuné 2 días en esta semana. Yo vigilé el viernes, yo prediqué, fui al hospital, fui aquí, fui allá, yo prediqué en mi trabajo, yo di mi diezmo, di mi ofrenda. ¿Es suficiente? Nada de eso le agrega nada a tu salvación ya está completa. Lo que Dios quiere es que seamos obedientes. ¿En qué? En conectarnos con Él. Y cuando conectamos con Él, el fruto se forza. Usted forza a una mata de mango a que eche mango. Una mata de limón a que dé limón. Una mata de lo que sea, usted la forza para que dé fruto. Nada más tiene que estar bien sembrada, plantada en un buen sitio. Y que los frutos, ¿cómo? Salen. Si tú tienes una relación con el Señor, el fruto va a salir. El fruto viene solo, porque Él es la vid, nosotros los pámpanos. Los frutos van a salir porque es que de la vid, del centro, del eje, viene el alimento, la nutrición. Hay mucha gente en las iglesias, hermanos. Los pastores nuestros, digo yo, a veces yo digo que se preocupan de más porque nosotros hagamos. Porque ellos quisieran una iglesia sana y santa, ¿verdad? Que es lo que Cristo viene a buscar. Pero ¿saben lo que yo pienso muchas veces? Que a veces nos olvidamos de que el Señor dice en su palabra que el trigo y la cizaña van a crecer juntos. No vamos a tener una iglesia santa totalmente, porque es antibíblico. Dice el Señor que en el día de la siega, Él es el que lo va a hacer. Él va a separar el trigo de la cizaña. Él va a mandar, mira, recójame todo eso. ¿Saben cuál es el problema? Que el trigo y la cizaña son tan parecidos que hasta que tú no lo tocas, no te das cuenta de la diferencia. Se ven igualitos, pero la cizaña no tiene fruto. Y el trigo está cargado de fruto. Entonces muchas veces, si fuéramos nosotros los que hiciéramos la diferencia, ¿qué pasaría? Que pudiéramos cometer el error de confundir la cizaña con el trigo. Y el Señor no quiere que cometamos esos errores, así que no lo cometamos. Vamos a entender que habrá cizaña y trigo. Ahora, ¿qué tú tienes que cuidarte? Tú sabes si tú eres trigo. Tú sabes si tú eres trigo. Y tú sabes si eres cizaña. Tienes la oportunidad hoy. Tienes la oportunidad hoy de conectarte con la vid. Tienes la oportunidad hoy de salir de ser apariencia. Porque en un momento Dios va a cortarte. Dice la palabra de Dios que va a cortar la cizaña y la va a echar al fuego. Entonces, amados, no temas. No temas porque ya tú sabes en quién ha creído.
Vamos a estar de pies. Y